rodillas ante el Señor y pedirle a Él la iluminación para que nos enseñe su palabra. Claro, también tenemos que escuchar a aquellos hombres que Dios pues también ha dotado de ese don de maestro para poder pues entender mejor la palabra de Dios. Pero todos tenemos que tener ese deseo y esa responsabilidad, amén, de conocer la palabra de Dios y no creer todo lo que nos dicen. Fíjense lo que estoy diciendo yo, que soy un ministro del Señor. Yo estoy aconsejando eso. No crea todo lo que nos dice. Vaya a la palabra. Amén. Pero vaya a la palabra y no vaya a repetir lo que otros dicen. Lo que usted pide al Señor que le revele lo que dice la palabra. Amén. Aparte de eso, está el Espíritu Santo de Dios que mora solamente en aquellos que tenemos a Jesucristo. Lo voy a repetir otra vez. El Espíritu Santo mora solamente en aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y Él también nos da una unción de parte del Señor para poder sentir la confirmación que aquello de Dios. Amén. Así es que ese es mi sueño más grande. El día de mañana me voy con el Señor, que al menos acá la mayoría pueda entender la palabra. Amén. Así que todos de pie en el nombre de Jesús, por favor. Amén. Con respeto a la palabra del Señor. Todos de pie en el nombre del Señor, con reverencia al Señor. Al Señor. Amén. ¿Cuánto creen que Dios es real? Amén. El diablo también cree en Dios y tiempo. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pueden sentarse. Amén. Gloria al Señor. No os conforméis a este siglo. Vamos a entender esa palabra, conformarse. Los hijos de Dios hemos sido regenerados. Escúcheme bien. Los que venimos a Jesucristo y le hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador, en nuestro interior hubo un cambio. Un cambio que usted no lo produjo. Un cambio que usted no lo podía hacer, porque es un cambio espiritual. Amén. Había una esclavitud hacia el pecado antes, hacia la mentira, hacia la deshonestidad. Vivíamos como el resto de la gente que no le sirve a Dios. ¿Entiende eso? Sí, amén. Amén. Una vez que venimos a Jesucristo y le recibimos, como dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, confesamos que Él es el Hijo de Dios, creemos que Él dio la vida por nosotros y le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador en nuestra vida. En ese instante, de una manera sobrenatural, hubo una transformación en nosotros. Estoy adelantándome la palabra, todavía estamos ahí, ¿no? En conformarse. Hubo una transformación, hubo un cambio. Hubo un cambio. Un cambio que usted, y ya estoy hablando de usted, ¿verdad? Y sé que usted no me dejará mentir, un cambio que usted lo sintió en ese mismo segundo. Y en los segundos después, y en los minutos siguientes, y en las horas siguientes, en usted hubo un cambio de mente. Sí, amén. Su mente fue transformada. Sí, amén. Usted no lo entendía, pero sucedió. Sí. Automáticamente usted dejó de decir malas palabras. Amén. ¿Sí o no? Sí. Ya no las dice, ¿verdad que no? No. Ya no. ¿Seguro? Automáticamente dejó de decir malas palabras. Dejó de mentir. ¿Sí? Sí. Ok. Dejó de mentir. Si estaba casado, empezó a amar a su cónyuge. Sí. Y si lo engañaba, dejó de engañar. Amén.
Estoy hablando de esa transformación, de ese cambio que el Señor solamente hace en el hombre, en la mujer, en el joven, en la nación, que le abre la puerta a Él y entiende que Él es el Hijo de Dios, que fue enviado por un plan hecho desde antes de la fundación del mundo y se manifestó en el tiempo, en el calendario divino de Dios estaba establecido que Él viniese hace más de 2000 años. Amén. Y entonces Él vino a la vida por los planes del Calvario y entonces nos hizo nacer de nuevo. Nos hizo nacer de nuevo, ¿no? 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, eso quiero como una introducción para empezar a hablar. No os conforméis a este siglo. ¿Qué es conformarse? Conformarse es aceptar los valores que en el mundo hay, sin poner resistencia y sin protestar. Eso es conformarse. Pero el Espíritu Santo esta mañana nos está diciendo a través de este versículo: no os conforméis a este siglo. ¿Qué le está hablando? Le está hablando a aquellos que somos cristianos, a aquellos que tenemos la esperanza bienaventurada de la vida eterna que Jesucristo nos prometió. Amén. ¿Verdad? Nos prometió, y de hecho así es en toda la Biblia, ¿no? La vida eterna. O sea, la vida nuestra, el tiempo que Él nos presta en esta tierra, amén, eso no es todo. Después de esta vida hay otra, la eterna. La vida eterna. No tendría sentido servir a Jesucristo si no hubiese vida eterna. No tendría sentido. ¿Para qué extenderse tantas cosas? Si al final, pues, volvemos a la tierra y se acabó todo con el polvo. No. Eso es una mentira del diablo. Amén. Hay vida eterna después de la muerte. Amén. En un lugar de tormento que Dios no lo creó para el hombre, pero el hombre voluntariamente se va a ir porque no quiere obedecer la palabra de Dios. Porque el ser humano quiere vivir conforme a la corriente de este mundo. Está conformado a la corriente de este mundo. Pero el cristiano no. Este consejo es para los hijos de Dios. No os conforméis a este siglo. ¿Qué es conformarse? Acceder a algo sin protestar. ¿Ven? La pantalla. Conformarse es acceder a algo sin protestar. Un ejemplo se pone ahí: se conformó con ese salario. Eso es conformarse. Usted va a buscar trabajo en un lugar y dice: damos para 5 horas la hora. Está bien. ¿Verdad? Usted va a otro lugar como hijo de Dios, ¿verdad? Y bueno, le invitan a pecar y dice: está bien, no hay problema. ¿Verdad? Usted va a un lugar y alguien quiere hacer un mal negocio ahí de qué sé yo, hacer un mal negocio donde va a tener una ganancia deshonesta y te dice: está bien, no hay problema. Eso es conformarse a este siglo. Pero los hijos de Dios somos diferentes. Que no se nos olvide 2 Corintios 5:17. Mal entendido por muchos años. Mal entendido. Aplicado a lo externo. Pero por dentro nada. ¿Amén? Entonces es importante entender que nosotros no nos podemos conformar a este siglo porque hemos nacido de nuevo en Jesucristo. Amén. Somos linaje de Dios, somos descendencia del Señor. Y el hermano tocaba ayer lo que le dijo Nicodemo, que era uno de los maestros, de los doctores de la ley, y llegó a escondidas en la noche buscando al maestro. Y él sabía que Jesús era diferente al resto de los hombres. Amén. Y él le dijo: maestro, sabemos que has venido de Dios. Creo que has venido de Dios porque tú eres diferente a los demás. Tú enseñas diferente a los demás. Y Jesús le dijo: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo.
El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Le dijo Nicodemo, pero maestro, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Será posible que un hombre ya viejo o una mujer ya vieja pueda volver a entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Él está razonando humanamente. Él no entiende lo espiritual. Él no entiende lo espiritual. Él está razonando humanamente, está usando el sentido común. Le dice el Señor, Nicodemo, eres maestro de Israel, ¿no sabes qué es esto? Por eso yo puse anteriormente, ¿entiendes lo que leís? Porque la Biblia, hermano, la Biblia es la palabra inspirada del Señor. Y uno debe, es un libro de estudio. Yo aprendí con los años a no repetir lo que otros me han enseñado. He tenido que ir a la palabra de Dios y he tenido que pedirle al Señor iluminación, pues Él fue el que la inspiró. ¿Cómo no te va a dar a ti el verdadero sentido de la palabra? ¿Cómo no te va a ayudar a entenderla mejor? No estoy diciendo que la entiendo completamente. Estoy aprendiendo todavía y seguiré aprendiendo hasta el final. Amén. Pero es importante entender, amén, que el Señor, ¿verdad?, ha dejado hombres que son maestros en los 5 ministerios, que han dejado para edificar a la iglesia, capítulo 4 de Efesios, ¿verdad?, 11 y 12, Él dejó 5 ministerios. El apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista y el maestro. Estos 5 ministerios se unen y se complementan para edificar a la iglesia, a fin de que la iglesia no sea llevada y sea trastornada por corrientes contrarias, amén, o por malas interpretaciones de la palabra de Dios. Y eso es lo que vemos ahora. Eso es lo que vemos hoy. En este tiempo de mucho peligro, en este tiempo donde, hermanos, algunos tienen temor de hablar la verdad. ¿Cuál es verdad? Bueno, estamos en un tiempo donde la iglesia es odiada y donde la Organización de las Naciones Unidas, hermano, ha hecho ciertos artículos y ha declarado a la iglesia enemiga de los derechos humanos. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que la ONU está en contra de la iglesia católica, que es la iglesia tradicional. Porque cierta parte de esa iglesia tradicional, que no es la iglesia de Jesucristo, es una iglesia apóstata, hay cierta gente que está en contra del aborto, que está en contra de la ideología de género, que es la corriente de este mundo, que es Satanás detrás de todo esto, a fin de romper la poca moral que le queda a esta tierra, hermano, y corromper al hombre a fin de que el hombre o el ser humano y los jóvenes de esta época sean indiferentes al Evangelio de Jesucristo. Amén. Y jamás se había visto como antes un despertar de homosexuales y lesbianas como hoy. ¿Sí o no? Sí. Amén. El aborto, son millones y millones, millones y millones de niños que son abortados en las naciones. Millones y millones. Millones y millones. Y la iglesia de Jesucristo, que conoce la Biblia, aunque no voy a mencionar los versículos, será en otra clase o en otra predicación, donde el Señor rechaza la relación sexual entre hombre y hombre y mujer y mujer. Sí, amén. Amén. Sí, amén. Y las relaciones íntimas que van fuera totalmente de la naturaleza como Dios la creó. En otro estudio, Romanos capítulo 1. ¿Amén? Y entonces esa es la corriente del mundo. Esa es la forma de vivir de este siglo. Entonces el Hijo de Dios no puede conformarse a la forma de vivir que antes tenía. Sí, amén. Amén.
Porque ahora nosotros somos santos. Amén, sí, somos santos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Amén. Usted no es santo porque usted lo peca, usted es santo porque fue apartado para el Señor. Amén. Pero ahora hay que tener cuidado de lo que uno hace, de lo que uno practica. Los matrimonios en el Señor. Voy a quitarme esto, hermano. No es porque esté delgado y que quiera que me vean que estoy delgado, no, sino porque me está haciendo ahí el micrófono, ¿verdad? Pero vos estás delgado en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, esa es mi esperanza. Gloria al Señor. Así que, hermanos, entonces acceder a algo sin protestar, convenir con algo o alguien se conformó con la explicación. Yo le aconsejo a usted que no se conforme con la explicación. Vaya a la Biblia, ore, lea la palabra de Dios. Hermano, y solamente son 66 libros. Pero cada denominación que existe en esta tierra, cada denominación, Testigos de Jehová, los mormones, la Iglesia Católica que no la lee, y aunque tiene pues los manuscritos, un manuscrito original en el Vaticano, original, ¿verdad? No lee la Biblia, no enseña la Biblia, ¿verdad? Hermano, la Iglesia Ortodoxa, y bueno, demasiadas denominaciones. Cada quien interpreta la Biblia para poder, hermano, decir que ellos tienen la verdad. Cada denominación. Cada denominación interpreta la palabra de Dios a fin de llevar a la gente, para que la gente crea que están en el grupo verdadero. Y no hay que andar con mucho razonamiento. Jesucristo dijo bien claro: ninguno que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre. Amén. Ahí está todo. La voluntad de mi Padre. Pero ¿cuál es la voluntad del Señor? Está en ese versículo. La voluntad del Padre no se puede entender ni se puede cumplir, hermanos, si nosotros nos conformamos a la corriente de este mundo. No se puede cumplir la voluntad de Dios si yo no me estoy renovando cada día en mi mente, en el intelecto. Amén. Renovarme cada día. Transformarme cada día. Yo les he enseñado a ustedes que el principal propósito de Dios, amén, no es enriquecerte en esta tierra, ¿verdad? No es darte cosas materiales, aunque es una añadidura. Es una añadidura y Dios no está en contra en bendecirnos económicamente. ¿Verdad que sí? No tenga pena pedir al Señor que lo bendiga económicamente. No tenga pena. Cuando usted esté escaso económicamente, pídale al Señor. Pídale un mejor trabajo. Prepárese más en otras áreas para que tenga un mejor trabajo. ¿Me entiende? Amén. Eso no hay ningún problema en eso. Lo que tenemos que hacer es no olvidarnos de nuestra identidad. ¿Quién es usted? Amén. ¿Quién es usted? ¿Quién era antes? ¿Qué es usted hoy? Y entonces, hermano, no podemos conformarnos a este sitio. No podemos decir que todo está bien. No está bien. No está bien. Amén. Porque la corriente de este mundo, o la forma de vivir, hermano, de la gente, es la traición, el egoísmo, el orgullo, la fornicación, el adulterio, el satanismo. Amén. La homosexualidad, ¿verdad? Paso a paso, quieren que las naciones acepten la relación entre hombres, entre dos hombres, entre dos mujeres, cuando científicamente se ha comprobado que es antinatural. Es antinatural la relación entre personas del mismo sexo. Dios creó al principio, Génesis 1, 26, 27, creó al hombre a la imagen de él.
A su hechura y a su semejanza. Porque somos bien inteligentes nosotros. Somos muy inteligentes. Muchas gracias, Señor. Amén. Y mujer y hombre los creó. Amén. Mujer y hombre los creó. ¿Verdad? Pero el ser humano le entregó a Satanás lo que Dios le había entregado a él. Y entonces entró Satanás y corrompió la forma de vivir del ser humano. Ustedes saben cómo Noé se escondió, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Él andaba desnudo. No hay ningún problema en ver desnudo a alguien. El problema está en la mente de uno. ¿Verdad? Porque el pecado está en uno. Él andaba desnudo con su mujer. Pero cuando pecó, se escondió. Cuando uno peca, uno se esconde. Apaga el celular. Nadie le llama a uno. Sí. Uno evita a los hermanos en Cristo Jesús. No está huyendo. ¿Pero huyendo de qué? De uno mismo. Amén. Dios es misericordioso cuando lo ven. Amén. Pero vemos, lo que yo quiero tocar el punto es este, que cuando un hijo de Dios peca, se siente tan mal, pero por falta de conocimiento de la palabra de Dios, no entiende que ese sentirse mal es porque es nueva criatura. Es por eso, porque es nueva criatura, porque el Señor nos ha llamado, hermano, para poder vivir una vida totalmente diferente. Amén. Pero antes de conocer a Jesucristo, algunos de ustedes eran mujeriegos y tenían 3 y 4 mujeres y nadie les decía nada. Es más, les aplaudían los amigos. ¡Wow! ¡Qué macho! ¡Wow! ¡Qué muchacha!, ¿verdad? Tiene todos los novios de la high school. Con uno, con otro, y con otro, y con otro. ¿Cuánto va? Como 20. ¡Wow! Y luego 25. I have glory. O sea, una competencia, ¿verdad? ¿A quién más? Esa es la corriente del mundo. Amén. Pero en el Señor las cosas son diferentes. Pero en el tiempo que estamos viviendo es difícil. Es difícil vivir en santidad. Vivir en obediencia, como decía mi hermano ayer, la influencia, hermano, del mal está latente a las 24 horas del día. Mira, hermano, hasta en los comerciales hay 2 hombres ahí. Hasta en los comerciales, 2 hombres. En las novelas, en las películas, no faltan las 2 muchachas besándose. Amén. Gracias a Dios que usted no ve televisión, ni ve novelas. Cuando todo eso sale ahí, hasta en los comerciales sale. ¿Por qué? Porque paso a paso, porque esta mente es poderosa, la que Dios nos ha dado. Y paso a paso, lo que tú estás viendo, lo que los niños ven, los niños toman todo literal, hermanos. Ellos lo creen que es así. Ellos no creen que es así. Entonces, el trabajo nuestro como hijos de Dios es un trabajo tremendo, grande, hermanos. Es un desafío que tenemos hoy. Usted tiene que luchar con usted mismo. O sea, con su cuerpo, porque en su cuerpo hay una fuerza que se revela en contra del espíritu. Para que no haga lo que usted quiere. Porque lo que usted quiere es agradar a Dios. Usted que está aquí, usted no quiere pecar, usted sabe que si peca, usted se va, usted ya sabe a dónde. Aunque el diablo le diga que no hay infierno, usted sabe que lo hay, porque lo dice la Biblia. Jesús lo mencionó terriblemente en la palabra de Dios. Y no es que yo sea malo, no, es uno quien se va a ir por no querer obedecer la palabra del Señor. Dios es bueno. Y lo malo de Dios somos nosotros. Porque lo necio de Dios escogió para avergonzar a los sabios. Nosotros. Por eso meditaba el mensaje que di la pasada, ¿no? Entonces, hermano, es importante entender que nosotros no podemos conformarnos a la forma de vivir los matrimonios. Hay que tener mucho cuidado del matrimonio.
Y es importante traer de verdad clases para matrimonios, para parejas. ¿Me entiendes? Porque a veces las mujeres, ¿verdad?, me preguntan, ¿y esto lo podemos hacer? ¿Y esto lo podemos practicar? No, hay cosas que no se practican ya. Y no lo voy a decir hoy, lo voy a decir en una clase para matrimonios. ¿Entiendes? Ay, Señor. Es la corriente del mundo. Estamos en un país donde la pornografía está ahí. Y hay cristianos que ven pornografía a veces. Ay, Señor. ¿Me entiendes? Y el hombre, para corromper a la muchacha, para corromper a la mujer, le pone pornografía. Para hacerle creer que es normal hacerlo y practicarlo. Esa es la corriente del mundo. Aleluya. Pero el Hijo de Dios ya no lo practica. Porque somos nuevas criaturas en Jesucristo. Hermano, y eso es un desafío que tenemos nosotros, hermano, vivir en obediencia al Señor ahora. Es una práctica diaria, Por eso el versículo lo dice bien claro. Lo dice bien claro, ¿verdad? Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos. Fíjese, la palabra que usa el apóstol Pablo ahí, son 4 palabras que las vamos a tratar de explicar. Conformarse, usted no puede conformarse conformarse es acomodarse. Usted no puede pretender arrebatar el reino de los cielos si usted vive en pecado. O si usted se ríe con sus amigos de las bromas vulgares que hacen, o de las amigas. ¿Entiende, hermana? Nosotros somos como gente rara para el mundo. Porque las playas están llenas en este momento. Las playas están llenas de gente. Los parques están llenos de gente. Y nosotros estamos aquí. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Para ellos les parece locura nuestra vida. Pero pasan solo metidos en la iglesia. Y bebiendo, fumando. Y eso era el verdadero hijo de Dios. Porque el que bebe cerveza y fuma, se está matando a sí mismo, no se ama a sí mismo. Sí, amén. Y Jesús nos enseña a amarnos a nosotros mismos. Amén. Por eso les dije a ustedes que dijo algún sabio, antes de Jesús dijo, aunque él mencionó a Jesús, entonces fue después entonces. Él mencionó a Jesús y dijo, no, él mencionó a Dios, dice, Dios, aprendí de Dios que Él dice que hay que amar a mis enemigos. Y empecé a amarme a mí mismo. Aleluya. ¿Entendió eso? Sí. ¿Por qué? Porque yo decía el jueves pasado que a veces el enemigo de nosotros mismos somos nosotros mismos. Porque nosotros mismos sabemos que lo que vamos a practicar no es correcto, no me conviene, me traerá problemas, me trae desastres. Pero lo practico. Entonces el enemigo mío soy yo mismo. ¿Verdad? Es como el joven que sabe que tiene que estudiar, tiene que prepararse porque si no tendrá un futuro y no lo hace. Y solo sueña. Solo sueña. Quisiera, ¿verdad? Lo digo, Señor. Como las muchachas a veces en las redes sociales, o los muchachos a veces, o los hombres o las mujeres, que sueñan con ser bellos y bellas y cambian su perfil con la cara de una actriz. ¿Y se conoce quién es? Es una actriz. O sea, hay algo en el ser interior que sueña ser así. O que yo pusiera al pastor fuera cambiar el perfil, puso a Arnold Schwarzenegger. O al chaparro Schwarzenegger. Ya lo oyeron ustedes. Búsquenlo ahí, se va a reír. Entonces, el chaparro Schwarzenegger le reclama a Dios porque lo hizo tan guapo. Estoy bromeando, pero sabe, ahí sabe.
qué me hiciste tan guapo, Señor? ¿Por qué? Ya no aguanto que me sigan las mujeres. Y se pone Schwarzenegger. Y cuando lo oí me reí tanto, Señor, quiero reír. Necesito reír. Ustedes saben que me ando riendo. Yo soy serio, yo tengo un temperamento fuerte, pero soy alegre también. Y a veces, discúlpeme, si a veces le hablo algo o le digo algo a usted, no por molestarle, soy así. Quiero cambiar esa parte, quiero ponerme serio. Amén, ya no hablarle a nadie, no broma. Pero no puedo. Porque el Señor me quitó la amargura de mi corazón. Aleluya. Él puso en mi corazón madera de amor y yo me siento feliz. Amén. Amén. Y cada año que pasa me siento mejor todavía. Aleluya, gloria a Dios. Amén, hermano. La tristeza es para el que está amargado. Amén. Dice la Biblia que el vino es para el que está amargado, el que no tiene esperanza, que siente, ¿verdad?, que ya todo es imposible de arreglarlo. No para el que es libre. Amén. Gloria a Dios. No para el que es libre en Jesucristo. Amén. Amén. No para aquel que sabe que las cosas mejoran si uno vive de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Amén. Qué dura es la palabra. No os conforméis a este siglo, sino transformado. Transformar es cambiar una persona o cosa de forma o aspecto. Eso es transformarse. Una metamorfosis, un cambio. ¿Qué son las mariposas antes de ser mariposas? ¿Quién lo sabe? Orugas. Gusanos. Ellos mismos se envuelven en ese hilo de seda y se están ahí un cierto tiempo, ¿verdad? Y luego pues queda el cascarón de afuera y luego sale una preciosa mariposa. Esa transformación es Jesús en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Éramos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Aleluya. Somos gente bella, hermano. Amén. No estoy hablando de tu físico, estoy hablando de tu forma de conducirte. Amén. Gloria a Dios. Y tu forma de conducirte es luz en medio de las tinieblas. Amén. Transformarse. El propósito principal de Dios al llamarnos es reflejar a su Hijo. A veces nos preguntamos, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué me llamaste, Señor? Mire, hay un propósito. En el caso mío, ¿verdad? En el caso mío, el propósito de Dios para mí, ¿verdad?, es desarrollar mi papel como pastor. Amén. Si no lo desarrollo bien, Él no me va a pagar bien. Amén. Pero el propósito principal para usted y para mí, el propósito principal por el cual Jesucristo dio la vida por nosotros es, hermano, liberarnos del pecado. Amén. Del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Amén. O sea, todo aquello contrario a la voluntad del Señor repercute en vergüenza. Repercute en un fruto que no es bueno. En un fruto que destruye familias, destruye la sociedad, destruye las naciones. El propósito de Satanás es destruir la familia, destruir la sociedad, corromper la mente de la gente. En el tiempo actual que estamos viviendo, el pecado ha crecido de la manera terrible. Amén. El amor que muchos se han enfriado. No hay respeto para el anciano. No hay respeto para los ministros del Evangelio. Ya no hay. No hay respeto para los hijos. Hay madres que no respetan a sus hijos. Los niños corren peligro. Los niños corren peligro donde uno ha llegado, hermano, al tal extremo que ya no se puede confiar en nadie. Sí, amén. Pero no lo demuestre, sea prudente. Sea prudente. Porque si usted demuestra desconfianza, usted va a caer mal. No sea prudente, aconseje. Guarde las medidas necesarias, pero hemos llegado a ese momento porque los niños corren peligro, los jóvenes corren peligro. El matrimonio corre peligro. La economía corre peligro. O sea, todo corre peligro. Amén. Y entonces la Biblia enseña a que nosotros busquemos su reino y su justicia. Mateo 6:33.
Que busquemos su reino y su justicia primeramente, y las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Pero hay que saber esperar. Hay que saber confiar en el Señor. Esperar en Él. Y entender que el esfuerzo nuestro al evitar todo aquello que no le agrada a Dios y que corrompe al ser humano, tiene fruto. Tiene repercusiones en esta vida muy buenas y tiene repercusiones eternas. Amén. Sí, así es. Amén. Así es. Entonces vemos nosotros, ¿verdad? Con transformarse. Entonces nosotros éramos tinieblas, ahora somos luz. Amén. Sí. Aparte de alegrarnos, es un compromiso también, hermana dice. Es luz. ¿Qué es luz? La luz se ve de lejos. Y la forma de actuar nuestra, cualquier persona se hace de ti un concepto. Cuando te ve actuar, cuando te ve conducirte, en la manera de hablar. Amén. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Y para conocer a alguien, basta que hable. Sí. Ver cómo se sienta. Ver cómo se conduce. Ver, si te quieres saber a alguien que tiene conocimiento, habla con él y rápidamente te das cuenta si tiene conocimiento o no tiene nada. Sí. Si tiene cultura o no tiene cultura. Si tiene estudio o no tiene estudio. Cuando uno habla. ¿Amén? Porque la abundancia del corazón mana la boca. Entonces, la luz que alumbra a los demás es nuestra actitud, nuestra forma de conducir. No es el vestuario, no es la falda larga, aunque póngasela, ¿verdad? Póngasela si quiere. No es el pelo largo, no es el saco. No es el saco que me hace a mí un ministro, sino es la forma en que nosotros nos conducimos. Amén. La forma en que reaccionamos en los momentos difíciles de la vida, como esta pandemia, que ha matado mucha gente ya. Amén. También la manera en que reaccionamos demuestra nuestra confianza en el Señor. Amén. Nuestra fe en Dios. A veces tuvimos miedo. Yo nunca tuve miedo. Para nada, pero claro, fui prudente para no contaminarme. ¿Verdad que sí? La prudencia es importante, la Biblia lo dice. Amén. Entonces, hermano, es importante, ¿verdad?, entender, ¿no? De transformarse. Hay un animal, el águila, a mí me encanta el águila. El águila se transforma, el águila se cree que dura 70 años. Algunos dicen que dura 80. Pero a la mitad de su vida, el águila toma una decisión. Porque sus garras están ya debilitadas, de tal manera que las garras de él le hace imposible a él cazar. Porque las garras son como un cuchillo, ¿no? Cuando la agarra, no se le escapa nada. Pero a los 40 años o a los 35 años, el águila tiene que pasar por un proceso doloroso si quiere vivir los 70 años o los 80, como dicen algunos. Entonces, ¿verdad? Entonces él, como el pico también se le ha ya, ¿verdad?, envejecido, sus plumas, no es el plumaje aquel, ¿verdad?, bonito que tenía antes. Entonces él sube a lo más alto de la montaña, porque el águila vive en las alturas. Y la gallina vive en el suelo, solo viendo para abajo a ver si encuentra maicillo. Entonces, ¿verdad?, el águila sube a lo más alto de la montaña y ahí empieza con su pico a quitarse las plumas. A quitarse las plumas. Y cuando se quita las plumas, después se quita las garras. No vuelva a ver a nadie, por favor. ¿Verdad? Se quita las garras. Y cuando se quita las garras, pega con el pico en la roca para que se le caiga el pico viejo y luego tiene que esperar un cierto tiempo hasta que vuelva a nacer un pico nuevo, un plumaje nuevo y unas garras nuevas y está listo para vivir 40 años más. ¡Aleluya! Es transformación, renovación. Y así somos nosotros. Por eso somos ejemplos. Para nosotros, por eso somos ejemplos.
Por eso la insistencia. No os dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre. Sí, amén. Hebreos 10:25. No os dejéis de congregar. ¿Por qué? Porque al venir acá, al estar juntos acá, nos vemos, nos hace falta vernos, escuchamos la palabra de Dios, y en la casa no pasa esto. Hay mucha perturbación. Sí. En la casa algunos no ganan de comer, le dan. Ahí está el animalote ese que diablo es el cajón del diablo en televisión. Y el control que a veces en la cama. En la cama. Hable de usted, no hable de otro. Amén. Está ahí, ¿verdad? El control. Aplíquese la palabra a usted, sea inteligente. Pero cuando usted juzga así, mire, ahí está esperando usted. Y otro barril que todo lo ve. ¿Okay? Esta palabra no es para dedicarse a nadie, es para todos. Es para todos. Todos necesitamos transformarnos. Todos necesitamos renovar nuestra mente. Sí, amén. Porque hermano, mire, la palabra de Dios más tarde, a unas 2 horas más tarde, pregúntale a alguien de qué hablo yo, y usted se da cuenta que se le olvidó la mayoría de las cosas. Se le olvidó. Por eso es importante estar renovando, estar escuchando, estar reciclándose. ¿Verdad? Y con mucho respeto, si alguien se congrega una vez al mes, ¿verdad? O se congrega cada 15 días, no sabe qué se habló en la iglesia. No sabe si hay planes. No sabe si hay proyectos. De pronto va haciendo algo y ¿qué pasó? Y ese cambio por los así. ¿Verdad? No sabe. Entonces, hermano, mire, el águila tiene que renovarse de la misma manera que nosotros. Y eso está ahí implícito en ese versículo. No os conforméis a este siglo. Dijo Albert Einstein, que no era cristiano, pero creía en Dios, era judío. Y él dijo, no esperen cosas nuevas si ustedes practican lo mismo. ¿Me entiendes? Sí. ¿Qué es eso? ¿Quieren engordar? Hágase todo el día. Y cuando usted se dé cuenta, no le va a caer la ropa. ¿Va a crecer? Lea la Biblia todos los días y de pronto se dará cuenta que en su vida ha sucedido algo sobrenatural. ¿Usted habrá más temor? Sí. Le dará ganas de vivir en santidad y se le despertará un hambre de Dios. Practique la oración, ore. Es difícil, mire, ese desafío lo tenemos todos. Sí. Mire, el hermano está orando, ¿verdad? Está orando, se levanta a las 3 de la mañana a orar, ¿verdad? Como todos ustedes. A las 3 de la mañana. Calladito, sin decir nada a nadie. Una vez que él hace de bocón y se para acá, hermano, yo me levanto de mañana, dejo de hacerlo. Ya no lo hizo más. ¿Por qué? Porque las cosas tienen que hacerse como. Ora en secreto y tu Padre te recompensará en público. Amén. Aleluya. La gente habla antes de actuar. La gente sueña con el éxito y antes de tener el éxito le dice todo lo que va a hacer y al final no hace nada. Ese es el ser humano. Ese es el ser humano. ¿Le ha pasado a usted? Sí. ¿Le ha pasado a usted? Porque hablamos mucho. El Señor quiere que seamos humildes. Que ese es otro desafío también. Ser humilde es un desafío. Porque es más fácil ser orgulloso que humilde. Y entender que me equivoco. Y entender que necesito restaurarme. Necesito renovarme. Lo mismo otra vez. Hay que orar, si ya lo sé. Pero no lo practicamos. ¿Verdad? Entonces, hermano, es importante entender. Pero perdón, el video un poco, quiero rellenar. Transformarse, cambiar a una persona o cosa de forma o aspecto. Entonces, el propósito principal de Dios para el amigo que está con nosotros acá, ¿verdad? Para que nos visitan en esta mañana, no es solamente llamarte a que pierdas el tiempo acá. Hay una vida eterna y una condenación eterna.
Imposible que usted, que se está obteniendo de mentir, de serle fiel a su cónyuge, de robar, de andar bebiendo cerveza, de fumar, de decir malas palabras, usted que está siendo honesto, tiene temor de Dios, imposible es que su fin sea el mismo aquel vago que está robando, bebiendo, mujereando. Hermano, eso es imposible. El fin de los dos es diferente. Amén. Es diferente. Si fuese así, que usted al final no va ni siquiera a ver al Señor, mire, ha perdido su tiempo, está engañado. Pero el apóstol Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que ahora seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. Amén. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, porque un día le verá cara a cara a aquel que nos llamó a su espíritu y su semejanza, porque Jesús murió y resucitó al tercer día. Por eso es que tenemos vida eterna en el Señor. Amén. Si Él no hubiese resucitado, es en vano. Jesús, el Hijo de Dios, se fue a sentarse a la diestra del Padre. Lo dice Hechos capítulo 1. Está claro ahí. No es necesario ir a un instituto, ¿verdad?, para poder ver ahí. Dice que los discípulos estaban con Él y Él ascendió al cielo y se perdió en las nubes. ¿Amén? Y hablo esto para poder entender que no perdemos el tiempo aquí nosotros. No somos religiosos. No somos religiosos. Tenemos una relación personal con el Señor. Hemos visto su mano poderosa moverse a favor nuestro. Sí, amén. Yo estaba leyendo, hoy que me metí a la oficina, estaba leyendo un libro donde en el 19 alguien me habló de parte del Señor. Y se ha cumplido. Se ha cumplido, ¿no? Y seguirá cumpliendo, pero ¿qué hay que hacer? Esforzarse. Esforzarse. Dios habla, hermano. Dios nos habla a través de su palabra. Sí, amén. Amén. Que es la profecía más segura, ¿verdad? Amén. A la cual hacemos estar pues atentos a ella. Amén. Como una luz que alumbra en el lugar oscuro, en lo profundo de uno, ¿no? Para que uno no tropiece y se equivoque. Entonces, hermano, alguien contó una anécdota sobre una águila. Un polluelo de águila. El polluelo de águila, ¿verdad?, se había perdido. Alguien la recogió y lo puso entre las gallinas. Entonces, el polluelo de águila empezó a crecer y el águila se creía gallina. Entonces comía maicillo el águila. Y llegó alguien y dijo: Señor, ¿y esa águila? ¿Por qué está aquí? No, que cuando era polluelo, pues ¿verdad?, se cayó del nido y lo agarramos hasta aquí. Pero él es un águila. Él no está para vivir acá con las gallinas y comer maicillo y monte. Él está para volar las alturas, es su naturaleza. El dueño dijo: no, es una gallina. Él cree que es una gallina. Entonces todo como gallina. Dijo: no, déjenmelo probar a mí. Él lo llevó, ¿verdad?, la lanzó, ¿verdad?, cayó otra vez y se fue a buscar el gallinero otra vez. Él insistió a aquel hombre: no, déjemelo, él es una águila. Y el águila está acostumbrada a las alturas, su majestuosidad, ¿verdad?, de casi varios metros cuando estén en las águilas, las alas, perdón, ¿verdad?, es majestuosa, tiene una vista tremenda, ¿verdad?, y a lo lejos ve el ratoncito, su presa, y se deja ir. Eso es naturaleza. No es una gallina. Y de tanto insistir, hasta el fin la llevó a lo más alto de la montaña y la dejó ir. De pronto el águila extendió las alas y se suspendió en el aire y ya no volvió a caer. Así somos usted y yo. Somos llamados a vivir en las alturas. Amén. En las alturas, porque pertenecemos al reino de los cielos. Ya no pertenecemos a este mundo. Eso quiere decir la palabra. Usted no puede vivir en el pecado cuando usted fue limpio del pecado. Usted no puede servirle a Satanás y los demonios cuando usted fue libre de ellos. Usted fue llamado para heredar el reino de los cielos, no el infierno. Aleluya. Usted ha sido llamado para ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Usted ha sido
siendo un agente de cambio. Usted ha sido llamado para ser ejemplo para sus hijos, para su vecino. Y aunque se van a burlar de usted, se van a reír de su forma de vivir el Señor, usted sigue insistiendo, porque al final se darán cuenta que usted tenía la razón. Gloria a Dios, aleluya. Usted no está para ver para abajo. Usted no está para andar viendo fracaso por todos lados. El fracaso no es para nosotros. Amén. Lo dije una vez, si el Señor hubiese querido habernos fracasado, nunca nos hubiese llamado a su redil. Nunca nos hubiese llamado a conocer su palabra, a conocerlo a Él. Conocerlo espiritualmente a través de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay y que es el galardonador de los que le buscan. A Dios nadie lo ha visto jamás. Inclusive el apóstol Pablo no vio a Jesús en persona, pero lo vio en el Espíritu, cuando el Señor le reveló ahí el Evangelio. Amén. Somos llamados, hermanos, a romper fortalezas. 2 Corintios 10, versículos 4 al 5 y el 6. Ya no andamos conforme a la carne. Hermano, Dios nos ha dado armas espirituales. Armas espirituales para romper fortalezas. Fortalezas son fortalezas mentales. Porque todo está aquí, ¿ve? Todo está aquí. Tú te impulsas y haces las cosas porque tienes aquí. Esto, estos miembros actúan de acuerdo a lo que piensas. Ah, Señor, gracias, Jesús. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. Y es por eso que el propósito del Señor al llamar a un pueblo después de Israel que le falló, ha llamado a la iglesia a través de Jesucristo. Amén, ¿verdad? Y el propósito principal es que nosotros vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, transformándonos a la imagen de su Hijo hasta que un día seamos semejantes a Él. Amén. Eso es glorioso, hermano. Eso es glorioso. Usted sabe que en el cielo no hay hombre ni mujer. Seremos como los ángeles de Dios. Jesús le dijo. Sí, amén. Seremos asexuales. ¿Eh? Seremos como Él. Pero cada día vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Por qué no hay crecimiento en nosotros? ¿Por qué no logramos adquirir conocimiento en el Señor? Porque estamos conformados. Estamos conformados. Porque no entendemos que hay alguien que se nos opone a nosotros para no lograr lo que queremos. Mire cuántas veces ustedes han querido leer la Biblia y se duermen con la Biblia abierta. No pueden leer la Biblia. Y entonces lo que ponen mejor es coritos. Pero cuando leen la Biblia, platica con la vecina del lado, con la comadre por teléfono, va y sueña. Bien despierto. Hablando del vecino, hablando de la hermana tal, del hermano del otro. Y le ve el sueño. Y no se dan cuenta que están picando. No se dan cuenta. Mira, ahí está caliente, está el teléfono, el celular. Otro mano. ¿Verdad? Y hermano, mire, y cuando, ¿verdad? Y cuando usted dice orar, estoy bien orado, Señor. Y se va a orar, se duerme. Se duerme hincado. Y si no se duerme, cuando está hincado, está pensando en otras cosas. Se le va la mente en otras cosas. Digo, perdóname, Señor, estaba pensando en otra cosa. Señor, pues sí, Señor. O sea, hay una perturbación tremenda en nosotros. ¿Entiende? ¿Verdad? Entonces tenemos que ejercitarnos. Ejercitarnos. Recuerde que Pablo dijo que el ejercicio corporal tampoco es provechoso. Sí. Pero no dijo que no se haga, es provechoso. Amén, porque siempre nos vamos a morir, como un ejercicio que hagamos. Amén. ¿Verdad? Pero es provechoso. Entonces ponemos el ejemplo del ejercicio. A mí que siempre me gustó el ejercicio, ¿verdad? A mí que siempre me gustó el deporte de los 15 años. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando uno es joven, hermano, ¡qué cansancio! ¡Qué cansancio! ¡Para ninguno! Pintarse de los pesos, doblarse, hacer abdominal, eso para uno es comida todos los días.
¿Me entiendes? Pero claro, cuando uno se ejercita, ¿verdad? En el ejercicio corporal, al principio usted no puede hacer ciertos movimientos o hacer barra, por ejemplo, ¿no? Pero cuando usted va practicando, de pronto lo puede hacer. Sí. Amén. Cuando usted empieza a caminar, que no puede correr, conforme pasan los días, cuando usted siente, tiene más resistencia y logra correr más. En el Señor es lo mismo. Es lo mismo. Si practicamos la oración, si practicamos la lectura de la palabra de Dios, si empezamos de verdad a anhelar las cosas de Dios, como dijo el Señor a través del apóstol Pablo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Mire, desear, anhelar, tener pasión por las cosas de Dios. No podemos deleitarnos en la palabra de Dios si estamos conformados, hermano. Si no nos transformamos cada día y no renovamos nuestro entendimiento, no tendremos sed. Ni hambre, la palabra de Dios no la tendremos. ¿Verdad? Y es por eso que en el tiempo actual que estamos viviendo, ¿verdad? Y a veces el predicador, pues nos equivocamos, los predicadores, ¿verdad? Porque a veces hablamos predicadores que a algunos de ustedes les gusta, ¿verdad? Y dicen, me gusta ese mensaje, ¿verdad? Pero como no lo aplica para usted, lo aplica para otro, ¿verdad? Le gusta el mensaje, el predicador está bien bravo, una cara bien enojado, porque él piensa que así es. Pero una cosa yo he entendido con nosotros, porque yo fui así, y soy serio, y soy estricto todavía, conmigo mismo en muchas cosas. He entendido que Dios busca corazones voluntarios. No podemos obligar a nadie a que sepa Jesucristo. No podemos obligar a nadie a que crea en mi Dios, a que crea en mi Jesús. Yo lo amo a él, me siento muy agradecido con él. Pues no puedo obligar a nadie. Yo entiendo que ese es un trabajo del Espíritu Santo. Amén. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Sí, amén. Y que la gente entienda que los años pasan rápido, que la vida es corta y está llena de sinsabores. Llena de sinsabores. Pero en el Señor, esos sinsabores se disminuyen, se minimizan. Amén. Porque en el Señor, pues, ¿verdad? Tenemos paz en medio de la tormenta. Amén, hermano. Gloria al Señor. Tenemos paz en medio de la tormenta y logramos nosotros, pues, seguir adelante en el Señor. Pero tenemos que ser renovados. Entonces, transformarse va a cambiar una persona o cosa de forma o aspecto. Las orugas se transforman en mariposas. Pasar una persona a ser, mire ese punto número 2, de transformarse. Pasar una persona a hacer lo que expresa. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Díganlo. Hijo de Dios. ¿Quién es usted? Hijo de Dios. Ok. Entonces hay que ser lo que decimos que somos. Sí. ¿Qué es un hijo de Dios? Anda conforme a la voluntad del que lo llamó. Sí, amén. ¿Qué no andamos conforme a la voluntad nuestra? Andamos conforme a la voluntad de Él. ¿Y cuál es la voluntad de Él? Aquí está. ¿Cómo debemos de conducirnos? ¿Cómo es que el soltero se casa dentro de la iglesia del Señor? Aquí está. Ahí está cómo nos conducimos, qué debemos de practicar, qué es lo que no debemos de practicar. Amén. Porque la razón humana engaña al hombre y le da a entender que no es para tanto. Pero no es cuestión de opiniones, es cuestión de lo que dice la Biblia. Amén. Lo que dice la Biblia. Entonces, para poder entender la Biblia, ¿verdad? Requiere de verdad demasiado, se requieren años, hermano. Años y años de estudio. Años y años de estudio. Y nunca logra aprender lo que uno debe de aprender. Hay tanto conocimiento, pero ¿qué hay que hacer con ese conocimiento? Hay que practicarlo. Entonces, hermano, transformarse, ¿verdad? Pasar a una persona a hacer lo que expresa. Si usted y yo decimos que somos cristianos, ¿qué significa cristiano en el sentido de la palabra? Seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo. ¿Y qué es un seguidor de Cristo? Lo imita a Él. ¿Qué es lo que imita de Jesús? Lo que Él practicó. En Él no hubo pecado, ni engaño en su boca. En Él no hubo pecado, ni engaño en su boca. Sí, amén. Él perdonó a los que lo ofendían.
Él perdonó a los que lo crucificaban. ¿Ves? Que nosotros tenemos que hacer lo mismo también. Perdonar al que nos ofende. Porque no, la iglesia del Señor es perseguida. Es perseguida. Entonces, ¿verdad? Luego la otra palabra es renovar. Conformarse, transformarse, renovar. Hacer que una cosa adquiera un aspecto que lo haga parecer nueva. Nueva. ¿Ves? De modo que se note en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hermano, ¿es necesario congregarse, sí o no? Amén. Pero el Señor no dice congréguense para ser salvos. ¿Verdad que sí? Amén. Porque con mucho amor y respeto hacia ustedes, ¿verdad? Uno puede congregarse y no practicar la palabra de Dios. Uno puede tener 4 Biblias en la casa y nunca leerla. La Biblia hay que leerla, creerla y practicarla. Amén. Amén. Y esta Biblia hace sabio al simple. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos comemos este libro y memorizamos esta palabra y la practicamos, este libro te evita muchos fracasos en la vida. Te evita tomar decisiones erróneas. Amén. Porque a veces el ser humano es sabio en su propia opinión. Hace poco nos visitaron a nosotros alguien de Chile, ¿verdad que sí? Y me dijo, nos trajeron una botella de vino, ¿verdad? Entonces ella me dijo, Salvador, ¿y tú no te tomas un whisky cuando tu esposo le no? ¿Y por qué? Pienso que no lo necesito. El alcohol hace daño a uno, ¿verdad? Le hace daño a uno, pero solamente es uno. Le dije, no me interesa. 2, soy cristiano también. Y la Biblia me enseña que no lo hago. Pero yo con mi esposo lo hago. Entonces está mal, porque soy cristiano. Soy cristiano. Y si alguien te ve que estás con un Johnny Walker moviendo 2 hielos en un, pues dice que es cristiano. Vas a hacerte blasfemia en el nombre de Jesucristo. Porque los cristianos actuamos diferente al resto de la gente que no conoce a Cristo. Y estás en ese versículo. Gloria a Dios. Amén. ¿Verdad? Más de alguno se equivoca en la vida, más de alguna vez. Pero hermano, si usted se cae, vuelva a levantarse otra vez. Amén. Vuelva a levantarse. Dios se dé segundas oportunidades. Sí, amén. Amén. ¿Verdad? Y lucha hasta que usted logre vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero Dios sabemos que somos santos. Amén. Amén. Y que la Biblia nos enseña que no nos conformemos a este siglo. La iglesia no puede estar de acuerdo con el matrimonio homosexual. No puede estar de acuerdo. Ni con el aborto. Ni con el satanismo. Ni con la explotación de los pobres. No estamos de acuerdo con eso. Ni con la mentira, ni con la deshonestidad. No estamos de acuerdo. Que eso nos enseña la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros nos despojamos, ¿verdad?, de esas cosas que practicamos que no son correctas, cada día vamos a estar transformados a la imagen de Jesús. Ese es el propósito principal del Señor. ¿Me entiendes? Y es una lucha constante. ¿Verdad? Una lucha constante. El problema de nosotros es que cuando predicamos la palabra del Señor, estamos viendo al vecino. Y no nos vemos a nosotros mismos. Y antes de cambiar a los demás, tengo que cambiar yo. Porque para poder influenciar en otros, tiene que ser usted ejemplo. Y yo también. Amén. Sí. Amén. Entonces vemos a imperfectos juzgando a imperfectos. Amén. Entonces por eso es importante la oración, la intercesión por los demás, por el débil. Cuando el joven cae, cuando el joven se debilita, cuando el hermano o la hermana cae de la gracia de Dios, amén. Hubo un descuido. Ya no hay tiempo de andar pensando en quién es el anticristo. ¿De dónde agarró la mujer Caín?
¿De qué fue la mujer de Caín? Yo cuando leí eso, sin tener nada de conocimiento, entendí que eran de sus hermanas rápidamente. Porque vivían 900 años, 700 años. Entonces entraban un montón de muchachos. Porque su plan era, pues, llenar la tierra. No sé. Traer un estudio. El estudio próximo va a ser de dónde agarrar a la mujer Caín. Alguien llena la iglesia. ¿Verdad? Entonces, hermano, es importante, hay cosas que son tan sencillas y fáciles de entenderlas. Pero estas palabras, conformarse, transformarse, renovar nuestro entendimiento. O sea, la mente. ¿Verdad? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que entendáis cuál sea la buena voluntad de Dios a la hora de perdonar. O sea, es un proceso, ¿no? Cambios. Entendimiento, límite la mente. Esta es la explicación, ¿verdad que sí? ¿Qué es entendimiento? La explicación número 1 es facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. El concepto número 2 es capacidad de pensar y obrar con buen juicio. Buen juicio. Buen juicio. Prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Dice la Biblia que nadie tenga más alto concepto que el que debe de tener de sí mismo, sino que piense de sí mismo con cordura, o sea, con juicio, con madurez. Yo no puedo caerme más de lo que yo soy. Aleluya, gloria a Dios. Debo entender mis límites. Amén. ¿Verdad? Es alguien que muchas veces quiere compararse con otro, donde no le llega ni siquiera al nivel de él. Que uno debe entender hasta dónde llega mi conocimiento, hasta dónde llega mi capacidad. Y entender que somos capaces, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, de aprender lo que queramos. Lo que queramos. Lo que queramos aprender. Dios nos ha dado una inteligencia tremenda. Tremenda. Dios bendiga a las mujeres. ¿Verdad? El cerebro de las mujeres es mejor que el de nosotros, los varones. Porque sus dos hemisferios se conectan. El de nosotros solamente. Pero he descubierto algo. Que si le pido al Señor y me propongo y me disciplino, Él me lo activa todo. Me activa todo el cerebro. Amén. Aparte de eso, tenemos el Espíritu Santo. Hay cosas que usted no sabe, pero Él lo sabe todo. Lo sabe todo, ¿me entiende? Y entonces, ¿verdad? Es por eso que necesitamos de verdad, hermanos, renovarnos, ¿verdad? No conformarnos a la forma de vivir. Somos gente diferente, hermano. Aunque nos digan que somos unos raros, somos diferentes. Somos diferentes. Vemos a esta joven que está acá, este joven que está acá, Melvin, que siempre lo hemos mencionado, nosotros lo conocimos en su adolescencia, muchos años solo. Ha tenido sus bajones espirituales, pero ahí está. Nadie es fiel completamente al Señor en su vida. No hay nunca hay justo que no peque. ¿Entiendes? Pero Él se ha guardado hasta hoy. Ha tenido ganas. ¿Verdad? Porque es humano. ¿Entiendes? Pero de que lo conozco, tiene una característica. Para la edad que él tiene, desde que lo conocemos, es maduro, ¿no? ¿Verdad? Lo que tengo en mi mente no lo puedo decir. ¿Entiendes? Pero es un muchacho constante. Constante. Y ahí está. Esperando que yo sea mi esposa, Señor. ¿Verdad? Y ahí está abrido el pobre. Ahí está. Un día el Señor le va a dar su esposa. Con la edad se va a gozar. Porque le espera vale la pena. Porque lo que Dios da es bueno. ¿Verdad que sí? Y yo le voy a dar una gallina india. No es su caso. Para que venga a nosotros. Vamos a invitar a Madrid para que venga a hacer unos pastelitos venezolanos. Amén, para hacer cuando yo también, ¿no? Para la Blanca también. Ese no se case. Amén.
¿verdad? O sea, no vamos a alegrar. Entonces, hermano, le espera, ¿verdad? Usted es diferente, ¿verdad? Y bueno, así que es importante que nosotros podamos, hermanos, el entendimiento, nuestra mente, ¿verdad? Ahora que escuchamos tantas cosas. Mire, hermano, una palabra muchas veces ofensiva que usted reciba de alguien, a usted lo puede desanimar. Y usted puede sentirse mal. Puede cambiar de su aspecto, de su cara, sentirse triste. Y es por eso que necesitamos renovarnos. Amén. ¿Entiendes? ¿Qué estás haciendo en la iglesia, hermano? Todos los días estás con tanta muchacha afuera. Mira. Hacerte un par de tatuajes. Pintarte el pelo verde y amarillo para que te veas mejor. ¿Verdad? Entonces, y él dice, no, eso es distinto. No necesito eso para sentirme bien. Jesús me ha enseñado a amarme a mí mismo tal como soy. Amén. Esa es madurez. Tener los pies en el piso. Amén. Y entender que la vida es corta y hay que saber vivir con inteligencia y sabiduría. Y esa sabiduría la da el Señor. Amén. La da el Señor. ¿Entiendes? ¿Verdad? Y mientras estamos acá, Él nos da fuerza para poder trabajar y lograr cosas materiales, aunque Él las añade, ¿verdad? Y tenemos que trabajar y ver si estudiamos o nos entender que un día estaremos con Él. Amén. Así es que es importante, hermano. Entonces, cuando alguien te dice algo malo en tu mente, hace poco yo recibí unas palabras que me afectó. Mira, la edad que yo tengo, que no sé cuántos años tengo, ¿verdad? Me afectó. Alguien que yo amo me dijo una palabra y aquella palabra me afectó. Y se la dije al Señor. Sí, esa palabra me afectó. Yo le dije que no dejo, que tú me has enseñado a no dejar que nada de eso afecte mi mente y afecte mi vida, porque no dejo que nada, ni críticas, ni calumnias, ni palabras me afecten. Ya he aprendido a dominar eso. Sé que hay gente que nos ama y hay gente que no nos ama. Eso es así. ¿Entiendes? Hay gente que habla bien de ti, hay gente que habla mal de ti. Eso es así. Eso no lo podemos cambiar. Amén. Entonces yo no dejo que eso afecte mi vida, pero eso puede afectar. Entonces estoy orando, Señor, mira. Se le dije que no me afecta en el sentido de que dejarte de buscar o esto o lo otro, pero me afectó. Me afectó. Quítame. Entonces, el Señor me habló. Me dijo, mi siervo, avanza. Y esa palabra yo la entendía con el tiempo. Avanza es, no te detengas. Sigue adelante, que le decía. Aleluya. Amén. O sea, uno sufre cosas, pero uno tiene que seguir adelante. Sí, amén. Entonces, para la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica, cierta parte de la iglesia católica, porque el Papa está de acuerdo con la ONU. El Papa está de acuerdo con la ONU, en el sentido de esa nueva religión que se va a implantar dentro de poco tiempo. Pero cierta parte de la iglesia católica, ciertos sacerdotes que se han mantenido al margen de la ideología de género y del aborto, van a ser perseguidos. Y luego más nosotros, los evangélicos. Los musulmanes también, porque en la cultura musulmana a un homosexual están los genitales. Y lo matan. Pero con ellos no se mete nadie. Con ellos no se mete nadie. Entonces, pero la iglesia latinoamericana, amén, la ONU ya tiene los artículos ya, ha declarado a la iglesia enemiga de los derechos humanos. Entonces la nueva religión unuista dice que su religión será basado en valores humanistas, no espirituales como la iglesia. Entonces el propósito principal es mermar a la iglesia y ponerle orden a todas las naciones para que cuando un ministro o una iglesia se levante hablando en contra del aborto y de la LGTBQ, sea perseguido y los templos sean cerrados. Y ninguna iglesia va a poder ejercer sus servicios a menos que tenga el permiso de la ONU y acepte el matrimonio entre homosexuales y lesbianas. Y acepte el aborto.
y se comprometa a no hablar nada de eso aquí en el púlpito ni por los medios sociales. ¿Amén? Lo mismo verá la vacuna, ¿verdad que sí? Lo mismo la vacuna. Hasta Miguel Bosé. Entonces el hermano hablaba algo allá, y yo sé lo que quiso decir. Y yo se lo he dicho a ustedes. Miren, esto no es cuestión que la gente de afuera lo sepa. Es que Dios permite que la gente lo sepa. Los científicos, gente estudiada, que está en contra del aborto, como la doctora Cinda Bardolino de Argentina, escuchen en YouTube. Como un diácono, se me olvida el nombre, de diácono católico, ¿verdad? Que es que el Papa pues, lo sacó porque está en contra de él, porque el Papa está a favor de la ONU para establecer esa religión y perseguir a la iglesia. A la iglesia. Y entonces, la idea es, amén, que el mundo acepte sus valores humanistas. Pero los valores nuestros que tenemos nosotros son valores basados en la Biblia. Espirituales. Dios creó al ser humano a su imagen y su semejanza. Dios está en contra de la relación homosexual. Está en contra de eso. Está en contra de la brujería, del satanismo. Amén. Está en contra de la violación de los niños. De la relación entre gente de la misma familia. La Biblia. Esos son nuestros valores. Sí. Por eso nuestra declaración de fe, la Biblia, es nuestra única regla de fe y de conducta. No es el libro de Juan Pérez. Es la Biblia. Aunque hay libros que son buenos. Pero hay que comparar ese libro con lo que dice la Biblia. No comparar la Biblia con lo que dice el libro. No. Porque esta palabra tiene autoridad. Amén. Tiene autoridad. Entonces, hermano, es importante entender eso. Eso viene. Yo dije que eso es en octubre, algunos dicen que es en noviembre, otros dicen que es en septiembre, que se va a llevar a cabo la reunión del Papa con algunos líderes mundiales para poder establecer una forma de educación. El IDE 2020, si no me equivoco, me está grabando, ¿no? IDE 2020, ¿verdad? Puede ser que me equivoque, puede ser que no, ¿verdad? Para poder establecer un estudio para poder preparar a los jóvenes y a los niños a esa forma de vivir. Amén. Entonces la iglesia, parte de la iglesia que está tibia, va a tener que encenderse nuevamente en el fuego del Espíritu Santo. Usted tiene que dejar lo que está haciendo, que usted sabe que es correcto. Si queremos la respuesta de Dios, si queremos vivir bajo la voluntad del Señor, tenemos que dejar de conformarnos a la forma de vivir del resto de la gente. Tenemos que transformarnos y renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios, con el consejo de Dios. Y entender que usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios, y usted es precioso al hijo de Dios. Y que de usted depende que mucha gente vaya al cielo o se vaya al infierno. De usted depende. Y que todo lo que hacemos tiene efectos secundarios. Y nos puede afectar eternamente. Yo no quiero perder la bendición de Dios. Dios ha sido muy bueno conmigo. Amén. Yo pensé que te iba a decir conmigo también. Porque Él se ha caído varias veces y Él varias veces lo ha levantado. Dios es bueno. Dios vino a llamar a pecadores, no a justos, porque no hay ningún justo. No había justo ni a uno. El único justo fue Jesús. Amén. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, seamos inteligentes. Este tiempo que hemos estado hoy compartiendo con unas hermanas, estos consejos de la palabra de Dios, lea la Biblia, trate de practicar lo que la Biblia dice. No se lo aplique a su vecina ni a su vecino, aplíqueselo a usted, a su matrimonio, a sus hijos.
Y no ande compitiendo con nadie más que usted es mejor, que mis hijos son mejores que el otro. No. Eso lo decidirá el Señor mañana. Tenga cuidado con lo que habla. Tenga cuidado con lo que dice. Yo tengo algunos añitos más que usted y vengo de ver cosas. Amén. Y uno debe hablar humildemente. Humildemente. Y no debe decir uno, eso jamás lo haré. No. Guárdese. Guárdese. Cuídese. Porque yo cuando escucho a gente que dice, de eso no lo haré, y cuando uno a los años se ha dado cuenta que lo ha hecho peor. ¿Entiendes? Nosotros estamos para complementarnos, para darnos la mano, el hombro. Cuando él se cae, levantarlo. Al herido, ver cómo con prudencia. No sé que nosotros seamos contaminados. Amén. Así que es importante entender que esta mente es un campo de batalla tremendo. Es un campo de batalla tremendo. Que Satanás lo usa. Mire qué clase de fuerza hay en la mente de parte de Satanás, en una mente para que se quite la vida. Haciéndole entender que quitarse la vida es la solución para su problema. Y algunos los han cegado tan tremendamente que se quitan la vida, le quitan la vida a la esposa, luego a sus hijos y por último a ellos, creyendo que para que no sufran. No se dan cuenta que va a un sufrimiento mucho más peor. Te engaño. Y nosotros tenemos a Jesús. Tenemos la verdad en nuestros corazones. Ya no lo puede cansar ya. Ya no lo puede cansar más. Lo vamos a dejar ahí. Amén. Lo vamos a dejar ahí. No nos conformemos a este mundo. Pongámosle oposición con nuestra forma de conducta. ¿Quiere que los cielos sean abiertos sobre usted? Procuremos ser obedientes al Señor.